visión. En esta noche vamos a ver bien qué es una visión, a quién le da Dios una visión y cómo llevar adelante la visión a nivel iglesia. Amén. En esta noche vamos a buscar alguien de este lado que busque Oseas 4:6, Proverbios 29:18. Fíjense lo que dice al principio del 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es una de las cosas fundamentales de lo que significa la palabra visión. La palabra visión significa, uno de los fundamentos, una de las estructuras de esa palabra es el conocimiento de Dios, o sea, lo que Dios le da a alguien. ¿Lo va entendiendo? Es lo que Dios le da a alguien. Ahora vamos a ver a quién le da, pero primero vamos a definir qué es visión. Entonces dice en el 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocer lo que Dios había preparado para ellos. ¿Está? Al pueblo le faltó, dice que muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no tenían en claro, porque no tenían en claro el propósito de Dios para su vida. Esa palabra tiene mucho que ver con visión. Visión es el propósito que Dios le revela a alguien para llevar a cabo algo. Eso es parte de la estructura de visión. ¿Quién encontró de este lado Proverbios 29:18? Para llevar adelante la visión, que es el propósito que Dios da a conocer a un hombre o a una mujer, y para que esa visión llevada adelante impacte en el mundo, debe haber necesariamente profecía. Sin visión, el pueblo vive sin freno. ¿Quién tiene, alguna vez fue al campo o tuvo campo? O cuando querés agarrar un chanchito, ¿qué pasa? ¿No lo puede agarrar? Está como el loco, desenfrenado. ¿Quién quiso agarrar una gallina alguna vez? Es una locura. Nosotros teníamos, en una de las tantas cosas que hicimos con mi familia, en una época mi abuela tenía mucho campo, y toda mi familia, mucho campo en Tirol. Y en una de las tantas cosas que hicimos como familia fue que teníamos vacas, caballos, chanchos, pollo, pollito, gato, gatito. Y lo peor que hay es tratar de agarrar un pollo o un chanchito para carnearlo. Es imposible prácticamente, tenés que saber hacerlo. Bueno, lo mismo pasa con el pueblo o con la persona que anda sin visión dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, que cree, pero anda como perdido, ¿vio? Anda como que no sabe. Tengo montones de ejemplos, pero no los voy a dar para guardar su corazón. Hay un montón de ejemplos. Cosas, o por ejemplo, usted le dice a alguien no, y la palabra le dice que no, ¿y qué pasa al tiempo? Va y hace cualquier cosa. Sin visión es una persona que no tiene en claro el propósito de Dios para su vida. Es una persona sin visión. Vive del hoy, y como hay una rama de la nueva era que vive así. Hay que vivir el hoy, disfrutar el hoy. Y mañana vamos a ver el presente. Mañana vemos. 40 años tenía el chico y seguía viviendo el hoy, soltero. La mamá le cocinaba, le lavaba la ropa, pero él vivía el hoy. Con eso no se vayan a casar, chicas. Ni se le ocurra casarse con alguien así. Ni tampoco los hombres con una así. Visión es la revelación del plan y propósito de Dios. Acá le estoy dando otra definición. Visión es la revelación del plan y el propósito de Dios para un hombre o una mujer. Ahora les doy otra. Visión debe nacer. ¿Dónde nace la visión?
Ay, es que yo iba caminando por la plaza Pastora y Dios me dio una visión. La visión nace en la intimidad. Ninguna visión que tuvo el pastor o la pastora o el líder o la persona que está a cargo recibe visión fuera de la intimidad del maestro. Y ya vamos a entrar en otras cosas. Visión no es o no debería ser un plan con ambiciones personales. ¿Está? Nunca Dios da una visión a un hombre o a una mujer en la intimidad, o llamémosle de esta manera, nunca una visión que ha nacido en el corazón de Dios y que ha sido revelada a un hombre o una mujer en la intimidad tiene como fin una ganancia personal o de índole personal. No tiene una ambición personal. Nada que tenga que ver con visión que venga del corazón de Dios y que nos haya sido dado en la intimidad tiene como fin una ambición personal. ¿Está? Ejemplo, Dios me reveló que tenemos que hacer venta de pollo. Vamos a hacer venta de pollo. Pastor, ¿qué hacemos con la plata? Vamos a comprar un auto. Estoy dando ejemplos simples para que lo podamos entender, para que después no digan, ay, yo nunca escuché eso en la iglesia. ¿Está? Ninguna visión que nació en el corazón de Dios y que nos ha sido dada en la intimidad tiene como fin una ambición personal. Absolutamente que no. Ahora, una visión no surge de alguien que no ha tenido intimidad con Dios. Ahora, este punto a mí me hace pensar en cómo debería ser la persona que recibe la visión. Usted tiene que pensar en esto. Si estamos diciendo que ninguna visión que nació en el corazón de Dios y que le ha sido dada en la intimidad a una persona y que el fin no es algo personal, una ganancia personal o de una ambición personal, y dice que la visión que nació en la intimidad de la persona, una persona que está en intimidad con Dios es una persona que ha sido adulterada, transformada. ¿Entienden o no? O sea, en un caso tenía yo, conocí una vez una mujer que decía que ella tenía revelaciones de Dios o palabras proféticas de parte de Dios y después en la intimidad hablaba malas palabras. ¿Me entienden o no? O sea, no tiene relación lo que me está hablando con lo que está haciendo. Entonces, cuando yo hablo de que una visión nace en la intimidad, en una persona que tiene relación con Dios, estoy hablando de una persona transformada. ¿Estamos? Primer punto, para identificar. Esto a ustedes les enseña a identificar a las personas. ¿Está? Dios es como algo natural, yo digo, porque yo a Tobías, por ejemplo, no le voy a dar el auto que maneje. Imposible. ¿Usted le daría el auto? No, es algo normal. O sea, no hay que pensar mucho. Es lo mismo Dios. Dios nunca le va a revelar un plan, un propósito a una persona que puede llegar a ser una bomba de tiempo en la iglesia. ¿Me entiende o no? O sea, primero que explote tu bomba personal en la intimidad con Dios, y cuando hablo de bomba personal es tu carácter, mi carácter, tu forma, mi forma, tus métodos, mis métodos. Primero, Él debe tratar con nosotros, ¿me entienden o no? Si no es como, yo siempre doy este ejemplo, la olla del mondongo. A mí no me gusta, pero quien cocina mondongo, la olla a presión hace shhh. Bueno, la misma cosa es una persona que le da Dios algo y que todavía no ha sido tratado su carácter, es una bomba de tiempo. Por ejemplo, un ministro
que escucha y ministra intimidades de personas, pero que todavía sigue siendo chismoso, es una bomba. Porque sale de ministrar a la persona y hace como la olla a presión. Pues sabe que me... ¿Entienden o no? Entonces Dios jamás le va a dar una bomba a alguien que puede llegar a explotarla. ¿Entienden? Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que recibió una visión de parte de Dios, observen su vida en integridad. Miren sus hijos, miren su familia, miren su casa, miren cómo trabaja, miren cómo se mueve, miren hace cuántos años está en Cristo, miren cómo se relaciona con las personas, miren si tranza o no con las cosas de este mundo. Observen, Dios jamás le va a dar algo a alguien que todavía no ha tenido un trato personal en la intimidad. O que está teniendo el trato. ¿Me entienden o no? Jamás, nunca. Entonces, una visión es dada en la intimidad y es el propósito de Dios revelado a un hombre o a una mujer en la intimidad. La visión que no nace, esto está increíble, la visión que no nace de la intimidad con Dios se convierte en división. Tal cual. Y sabe, la visión que no nace en intimidad con Dios, no solo que se transforma en división dentro de una iglesia, sino que arrastra de las narices a los que no saben cómo diferenciar cuál es la visión que viene de Dios, el propósito que Dios tiene para con uno mismo. ¿Está? A los que van cambiando así, pim, 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 que un día son fríos, otro día caliente, otro día más o menos, otro día no sé, un día son sujetos, otro día no son sujetos, otro día oran, otro día no oran. A ese tipo, a los fluctuantes, las personas de esta característica que dicen haber recibido visión, pero que no nacen en el corazón de Dios y que se transforman en división, este tipo de personas fluctuantes son arrastradas de las narices. Este tipo de personas son arrastradas de las narices. Genera confusión, genera división, genera malestar, genera murmuración, todo lo que trae la división consigo mismo. Ahora, la palabra visión, y mire qué interesante la definición, viene del griego y tiene 3 distintos significados. El primer significado significa chazón, con Z, chazón. Escucha esta definición, palabra de Dios recibida en intimidad. Esta es la primera definición del griego de la palabra visión. Viene del griego y del hebreo. Tiene una conjunción perfecta cuando vi yo esta definición. Otra de las definiciones significa optasía. Optasía. Fíjese que tiene que ver que de ahí proviene la palabra óptica, que significa ver más allá. Tremendo. Tercer definición de la palabra visión significa jorasis. Es la habilidad de percibir y discernir con los ojos de la fe el sueño que Dios pone en nuestro corazón. Tremendas, son 3 definiciones, viene del griego y del hebreo, que hacen y conforman la palabra visión. Fíjense qué perfecto. La primera chazón, palabra de Dios recibida en la intimidad. Me está asegurando lo que les enseñé antes. Segundo, de aquí proviene la palabra óptica, que implica ver más allá. La persona que recibe una visión está viendo más allá que cualquier persona natural o normal espiritual. ¿Por qué? Porque le ha sido dado
en la intimidad. Porque le ha sido dado en la intimidad. Es una persona a quien Dios le da algo y le da con esa visión la capacidad de ver más allá de lo que cualquiera de nosotros podríamos llegar a ver. Tercero, es la habilidad de percibir y discernir con los ojos de la fe el sueño, o sea, lo que Dios le dio y lo que Dios le puso en su corazón. Es tremenda la definición. Y a veces uno habla, ay, sí, porque Dios le dio una visión al pastor y la visión que tiene la iglesia Fuente de Vida es que sea llena del Espíritu Santo. Y hablamos con tal liviandad lo que significa la palabra visión y fíjense qué profundo que es. Y con cuánto respeto hay que llevarla adelante a la visión. Y con cuánta responsabilidad hay que llevarla adelante a la palabra visión. Ahora, ¿a quién Dios le da una visión? Estamos hablando a nivel iglesia. Recién estamos entrando acá. A un hombre o a una mujer específico. Ahora, escuche esto. Dios nunca le da una visión a un comité. Es que, pastora, estábamos en la oración de las 6 y Dios nos dio una visión. Tenemos que ir al hogar de niños. Todas sentimos lo mismo. Porque todos sentimos el dolor de los niños en el hogar de niños. Dios no le da una visión a un comité. Dios no le da una visión a una comisión. Dios no le da una visión a una organización. Dios le da una visión específica a un hombre específico y a una mujer específica. ¿Está? Y acá vamos a ver 3 ejemplos claros de esto y vamos a ver por qué muchas veces, lo que estoy tratando de hacer, introduciéndote en la palabra visión, es que puedas entender por qué nosotros hacemos tanto énfasis en lo que significa la visión que Dios le ha dado a la iglesia Fuente de Vida y por qué muchas veces se habla, porque tratamos dentro de lo posible de enseñarte y de tratar de impregnar en vos, en tu vida, lo que el Señor ya nos reveló en secreto hace muchos años. El otro día Ricardo me decía algo tan fuerte y yo una vez nos habíamos juntado en su casa y me dice, ¿y te acordás cuando vos eras mi líder de música, que nos juntamos en casa a hacer una despedida de año? Sí, le digo, tal y tal cosa hicimos y pasaron más de 6 años de esto que Ricardo me estaba hablando. Y me dice, vos preguntaste qué era con qué soñaba o qué queríamos. ¿Qué queríamos que suceda? Algo así. Y Ricardo me hizo acordar, porque la verdad no me acordaba, que él, una de las cosas que respondió fue que él quería que la gente se libere y sea transformada, tocada y reciba sanidad sin que nadie le toque, sino que el Espíritu Santo en la adoración, en la alabanza, la gente reciba esa liberación o esa. Y me lo hizo acordar el domingo porque el domingo sucedió algo de eso. No, el domingo sucedió eso en este lugar, en la primera parte de la administración. Un hombre entró a la iglesia con un espíritu de temor y dice que cuando se entró se sintió apabullado, aturdido, pero que dice que en un momento dado estaba sentado parado, dice que sintió como un golpe, como que algo salía de él y era ese espíritu de temor que había sobre él, que su pastor, a donde él va, mucho tiempo hace que oraba por él y venía orando por él, pero que él nunca pudo ser libre de él. Pero que el domingo, en medio de la administración, a las 7:30, porque fue al principio que sucedió algo tremendo el domingo, este hombre fue libre de ese espíritu de temor. Fue algo tremendo. Y entonces nos acordamos de esto. Entonces, eso que nosotros lo estamos viviendo hoy, ¿a qué voy con esta historia que conté? Lo que nosotros estamos viviendo hoy en Fuente de Vida, no es que Dios nos dio hace 2 años y medio cuando empezamos con el llamado.
No es que que tenemos que buscar, ¿hace cuánto que nos conocemos? ¿Hace cuántos años que yo hincho con este tema? Del buscar, del buscar, del buscar, del buscar, del buscar, del buscar, del buscar. Ani, Santi. Este sentir, no es que Dios me puso a mí o al pastor hace 2 años y medio. Dios nos puso en el corazón la carga por la iglesia, por el estado en el que están las iglesias, hace muchos años. Hace muchos años Dios puso la carga esta. En la intimidad. Y en la intimidad de las búsquedas, de las vigilias, Dios me mostraba cómo la gente era libre, cómo venían paralíticos al altar y la gente se levantaba a la silla de ruedas. En la intimidad, no es que yo lo veo ahora, yo hoy estoy viviendo lo que yo ya vi hace 10 años atrás. ¿Me entienden o no? Eso habla de una visión, lo que Dios puso. Hablo específicamente de mí porque el pastor, cuando le toca a él habla específicamente lo que él. Pero Dios puso en nuestro corazón cosas específicas en la intimidad hace mucho tiempo. No es de ahora. A eso voy. También analice esto. Cuando alguien le salga con esos martes 13 de este último tiempo, los chuki les llamo yo, los chuki del evangelio. Sí, porque son levantados por el mismo infierno, ¿vio? Tienen la espada, pero en vez de espada el cuchillo, ese es el tramontina, porque ni siquiera llega a ser el cuchillo, por lo menos el tramontina ancho. El tramontina de cuchillito, ¿vio? Que hace... Camina por la iglesia y va destruyendo. Tic, 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 pastor, 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 pastor. Líder. Tic, 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 tic. ¿Entienden o no? Son los chuki del evangelio. Fueron levantados por el mismo infierno para decir que Dios le dio una visión, para decir que Dios le dio algo, para decir que Dios le habló, para decir que Dios ya nos reveló todo, para decir que no hace falta buscar más de Dios, para decir que no hace falta orar, para decir que no hace falta ser sujetos. Son los chuki. Los chuki literalmente. Y es un dolor. Cuando yo lo digo, más allá de que cause gracia, genera dolor. ¿Sabe por qué? Porque detrás de esos chuki hay pequeños chukis. Pequeños chukis que están en los huevitos, ¿vio? Que todavía no dieron a luz. Entonces, el chuki va y donde va dejando gotitas de sangre, tipo el cuento de Hansel y Gretel. Y esos huevitos cuando explotan se transforman en pequeños chuki que siguen destruyendo iglesias, que siguen lastimando gente y que siguen confundiendo a la gente. Entonces son el peligro del evangelio hoy en día. Yo personalmente creo literal que ese es el peor enemigo que tiene la iglesia hoy en día. Porque a Satanás nosotros le atamos, le anulamos y le decimos, está bajo la planta de nuestros pies, te ato, te ordeno que te vas. Y el diablo dice, amén, me voy. Ahora, son tan hábiles los chuki de este tiempo que van cortando por detrás y uno no se da cuenta. División, murmuro. ¿Me entienden o no? Son los chuki, son un peligro. Porque cuando nos damos cuenta que se han transformado o que son verdaderamente chuki, ya dividieron, ya generaron cizaña, ya murmuraron, ya hablaron. Por eso es tan importante estar alineados para distinguirlo al toque y o te convertí o te vas. Siempre, no hay vuelta. Ahora, ¿a quién Dios le da una visión? A un hombre o a una mujer específico. Dios nunca le da una visión a un concilio, a un comité o organización. Jamás. Téngalo en claro esto. Ejemplo, Moisés. ¿Dios le reveló el propósito y el plan a todo el pueblo o a Moisés en la intimidad? El pueblo ni lo entendía. El pueblo no lo entendía. Fíjese, tan grosso era que el pueblo no lo entendía que Moisés subía y el pueblo, viva la pepa. El pueblo no alcanzaba a entender la visión que tenía, el propósito de Dios, no lo alcanzaba a comprender. Fíjese, no le dio al pueblo, le dio a un hombre específico
en un lugar específico. En un lugar específico. O Dios le hablaba en medio del pueblo. ¿Qué pasaba cuando Moisés subía a la montaña? ¿A dónde Dios le hablaba? En la montaña. Dios nunca le habló en medio del pueblo. Nunca le dio el plan para el pueblo de Israel en medio del pueblo. ¿Le exhortó? Sí, bueno, también habían hecho un becerro de oro como para no exhortarle al Señor. Pero el propósito definitivo de Dios para el pueblo, Dios se lo había dado en el secreto. ¿Jeremías le dio al pueblo o le dio a Jeremías el propósito, el plan? A Jeremías. A Jeremías. Dios no le habló a todo el pueblo, le habló a Jeremías. Ahora, a José, ¿a quién le dio? ¿A los hermanos? ¿Le dijo que José iba a ser rey? ¿O a José? Bueno, José después metió la pata y se quiso agrandar y le dijo, ustedes van a estar rendidos mis pies. Ahí metió la pata a José. Pero ¿a quién le dio a José? No le habló ni siquiera al rey de ese momento. Porque si Dios le hubiese hablado al rey personalmente, el rey hubiese dicho, bueno, vení José, nomás vos a reinar y nos abreviamos y nos evitamos todo lo que va a pasar. ¿O no? Pero sin embargo, la visión Dios se la dio a José. Personalmente, vas a ser rey, tus hermanos se van a rendir a tus pies, vas a gobernar. Le dio cómo moverse, qué hacer cuando iba a haber escasez, qué no hacer, cómo trabajar. ¿A quién? ¿Al pueblo o a José? A José. Porque la visión que tiene que ver con la iglesia, Dios le da a una persona, a una mujer, a un hombre o a una mujer específico. ¿En dónde? En un lugar específico que es la intimidad. Ahora, después que Dios le da esto en la intimidad a un hombre o una mujer específico, la tarea de ese hombre, de esta mujer, en este caso de los pastores, es transmitirla, vamos por orden, a los que están sirviendo y a la iglesia. Así se lleva adelante una visión y eso significa la palabra visión. Así se recibe una visión y de esa manera y a esas personas Dios le da una visión. ¿Lo entiende? ¿Hasta ahí? Estamos hablando de visión eclesiástica. Ya después vamos a hablar visión de nivel personal. ¿Estamos? Pero para ir a lo segundo tenemos que poner en claro lo primero. Ahora, una vez que nosotros, que los pastores recibieron la visión, que la visión ya les fue dada a los que sirven y les fue dada a la iglesia, que es lo que ya sucedió en este lugar, si bien toda la visión de lo que vamos, los planes que tenemos en Dios y que están en nuestro corazón porque Dios nos puso, todavía no le fuimos dando todo y diciendo todo. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo. Si usted sabe que la iglesia Fuente de Vida es una iglesia pastoreada por el Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo dirige, nosotros somos los copastores, en este lugar el Espíritu Santo comanda y hace como Él quiere y cuando Él quiere. Y la visión de lo que tiene que ver con los que sirven y con los que quieren activar, tienen que ser personas que hayan sido, no que sean perfectas, sino que hayan sido transformadas y hayan sido pasadas en el proceso y que hayan tenido un encuentro, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Nadie que no haya tenido ese encuentro personal con el Espíritu Santo dentro de Fuente de Vida va a servir. No es de malos, sino que consideramos que una persona que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo es una persona que todavía no sabe a quién le va a servir. Entonces, si esa persona no sabe a quién le va a servir, ¿cómo le vamos a poner a servir a alguien que no conoce? Es simple. Sobre todo en lugares específicos, como el altar, como intercesión,
como liberación, que son lugares fundamentales dentro de lo que es el movimiento de la iglesia. O sea, como pastores, yo no puedo tener una persona que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo sirviendo al lado nuestro. ¿Por qué? Porque es una persona que en cualquier momento saca el cuchillito y ¿qué? ¿Me entienden o no? Corremos riesgos, de igual forma corremos riesgos, porque cualquier persona en cualquier momento se puede pirar, dejar de orar y dice, no me quieren, ¿me entienden? Pastora. Sí, pastor. El servicio, ella lo que está especificando es en el altar y en ciertos lugares específicos donde es necesario estar. Es necesario estar en conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, qué malo los pastores, no quieren que yo ministre en liberación. Si yo te llego a poner en liberación, no tuviste un entrenamiento, una relación con el Espíritu Santo, una enseñanza. Y yo te pongo para que no te vayas de la iglesia. Y entonces, como suele pasar en todos lados, te pongo en liberación, va a venir Satanás y te va a pegar una zarandeada, un baile, un malambo, una cumbia te está por bailar encima, una zapateada. ¿Pero por qué? Porque primero que estás sin autoridad, estás sin relación con el Espíritu, no hay fuego, no tienes ni idea de cómo se mueve. No sé si me explico. Entonces, hay ciertos lugares específicos que es necesario no solo una relación con el Espíritu, sino la consecuencia de eso, una alineación, ¿sí? O sea, estar a cuentas en tu casa, estar a cuentas con Dios, estar a cuentas con el hombre, o sea, me refiero con la sociedad. Es muy complicado poner a administrar a una persona liberación y le debe a todo el mundo. ¿Me explico o no? Entonces, debe reunir ciertas características para no ser zarandeado. Pero hay otros lugares, digo zarandeado porque no está en santidad. O que no hay santidad. A causa de eso, el otro día, voy a contar el ejemplo el otro día. El otro día nos fuimos a Machagay, que dichosa de paso Ricardo se trajo un obsequio del muchacho que se manifestó en Machagay. Un muchacho se manifestó, y cuando se manifestó, Ricardo lo empujó sin querer y se golpeó la cabeza. Y estaba Ricardo, estaba Lucio, y en un momento empezó a orar Lucio, y cuando fueron adentro, sin contar por lo que se reprendió, Lucio agarra y le dice, estaban reprendidas, y Lucio me dijo, hay algo que a mí me impactó mucho, dice Lucio, porque dice, en un momento yo le dije, diablo inmundo, vos contra un hijo de Dios en santidad no podés, te tenés que ir. Y en ese momento fue libre. Entonces una persona que no está en ese lugar de santidad no puede estar en ese, ¿me entienden o no? Entonces eso es parte de la visión. Pero déjame cerrar. Cierto. Eso fue un paréntesis. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque el servicio a Dios no es subir al altar. Exactamente. No es subir al altar. El que dice, yo le estoy sirviendo a Dios, ¿y qué hace? No, yo canto. Está bien, estás sirviendo a Dios. Pero el servicio a Dios va muchísimo más allá. Tu testimonio personal es tu servicio a Dios primero. Tu guardarte en santidad es estar sirviendo a Dios, agradarle. A eso cantábamos hoy, viviré para agradarte, no solo arriba de un altar, a donde Dios me ponga. No sé si me explico. Cuando vas en el colectivo y le predicas a la persona que se sentó al lado tuyo o se paró al lado tuyo, estás sirviendo a Dios. Cuando das testimonio, cuando haces la tarea, cuando estudias, cuando trabajas con excelencia, estás sirviendo a Dios. No nos encerremos, porque es lo que quiere la cultura de este tiempo, que nos encerremos en que servir a Dios es dentro del templo. Eso no es servir a Dios. Entonces Elías, Eliseo estaban en pecado, porque ellos no servían adentro del templo. No sé si me explico. No servían. Los apóstoles, el apóstol Pablo, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo servía dentro del templo? Tienen que leer Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo iba y predicaba el evangelio, establecía iglesias, pero seguía su ministerio.
O sea, si nos encerramos es que toda la relación con Dios se basa en el templo. La iglesia de Cristo no está encerrada en cuatro paredes. Entonces, servir a Dios, en conclusión, es nuestra vida agradándole a Él todos los días. Si vos acá en la iglesia venís y levantás tus manos santas y decís, Señor, te adoro y aleluya, y gloria a Dios, con el micrófono y gloria a Dios y la gloria descendió. Pero salís afuera, que tu servicio terminó acá. No, tu servicio sigue las 24 horas del día. No sé si me estoy explicando. Porque en todo tiempo le agradamos a Dios. Somos hijos, somos siervos. ¿Me explico? Somos embajadores. Por eso el fundamento de la visión de la iglesia es que usted y yo tengamos un encuentro profundo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tuvimos ese encuentro con Él y Él nos fue revelado, ¿en dónde? ¿En la iglesia? No. En la intimidad, nuestra vida nunca más es igual. Por eso nosotros nos damos cuenta quién tuvo encuentro con el Espíritu Santo y a quién le fue revelado Él, el Padre, en la intimidad, y quién no. ¿Sabe por qué? Porque la persona que tuvo ese encuentro y que tuvo esa revelación de quién es Él, una vez que vivió esa experiencia, nunca más es igual. ¿En qué, pastora? En nada. Su servicio de ser mediocre pasa a ser excelente. Su oración de ser más o menos pasa a ser excelente. Su puntualidad de ser impuntual pasa a ser puntual. De ser poco respetuoso pasa a ser respetuoso. De ser antisujeto pasa a ser sujeto. ¿Sabe por qué? Porque el Padre le fue revelado y tiene en claro a quién le sirve y a quién le adora. Es una persona literalmente perseverante, comprometida, porque ha sido transformada. ¿En dónde? En la presencia. Por eso el fundamento de la visión es que la iglesia completa haya ido a ese lugar de encuentro. Esa es la primera, no que usted haya sido y haya recibido una impartición, sino que usted haya sido literalmente destruido. ¿En dónde? El pastor porque le dio. No, en la intimidad con el maestro. En esa intimidad, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el encuentro profundo, ¿qué pasa? Hoy orábamos con la intercesión por nosotros específicamente y le decíamos al Señor que yo sentí, lo dije, despojarnos de la espada, del escudo, dejar el escudo, la espada en ese lugar donde estamos con Él. Él se nos revela y nos muestra todo lo que hay que cambiar. Y de ser testarudo pasamos a ser obedientes, sumisos. Entonces las personas que han tenido, y a veces, pero yo tengo años en el Evangelio, a veces podemos tener años en el Evangelio y no tener la menor idea de qué es tener un encuentro con Dios. Y de no tener idea de que soy testarudo, desobediente, indisujeto, y creer que estamos bien en Cristo, pero cuando vamos a ese lugar se nos es revelado lo que no nos gusta conocer. Por eso le esquivamos a ese lugar. Ahora, vamos les dije, ¿a quién Dios le da una visión? En secreto, en intimidad, a un hombre y una mujer específico. Amén. Una vez que Dios le da una visión a un hombre o una mujer específica, un pastor o una pastora, ¿qué hace? Trata de volcarlo primero a su liderazgo o a la gente que está sirviendo y a la iglesia luego. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar adelante la visión que le ha sido dada a nuestros pastores, que nuestros pastores se la han dado a los que sirven y a la iglesia? Ahora vamos a entrar en la profundidad. Hay 4 puntos fundamentales para llevar adelante lo que Dios nos ha hablado a través de nuestro pastor.
Ay, pero a mí no me habló nunca recibí palabra profética. Venir a los domingos a los cultos, y si en los cultos no recibí palabra profética, en los miércoles nos ha sido enseñado en lo que va de este último año, entonces dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Porque lo que fue este último año, Dios nos ha estado adiestrando y enseñando y tratando de una manera tremenda. Entonces, si vos me decís, a mí nunca me... Sí, te habló. Que vos no le quieres escuchar es otra cosa, pero de que Dios nos habló, nos puso freno, nos dijo, esto hay que cambiar, esto hay que dejar, esto no está bien, esto está bueno, esto hacelo porque lo venía haciendo bien, nos habló. Entonces, la visión que Dios puso en el corazón de los pastores, en la medida que Dios nos ha permitido dársela, nosotros se la hemos dado. Tanto a los que sirven en el altar como son los músicos, a los que están sirviendo en cualquier área y a los intercesores y ujieres. Y a la iglesia, porque todos los miércoles se les ha enseñado a todos por igual. Ahora, vamos a buscar Génesis 11, 1 al 6. Este texto, cuando yo lo leí, se lo pasé por WhatsApp al grupo de Atalayas, los intercesores, porque me impactó. Me quemó esta palabra. Es la construcción de la Torre de Babel. Y es cómo construyeron la Torre de Babel. Y es tremendo lo que nosotros vamos a observar. Y acá vamos a ver varios puntos, y en esto está centrado los 4 puntos que necesitamos para la estrategia para llevar adelante la visión que Dios puso en el corazón de los pastores. Vamos a leer Génesis 11, del 1 al 6. Si usted no dice, gloria a Dios por esta palabra, es porque todavía está ciego espiritualmente. Fíjese qué tremendo. Esto es la base para llevar adelante la visión de la iglesia. Este es el fundamento, esta es la roca, este es el ladrillo más fuerte para llevar adelante la visión que Dios le ha dado a un hombre o una mujer, en este caso a nuestro pastor, a nuestros pastores. Fíjese qué fuerte que es. A mí siempre me gusta involucrarme porque creo que a todos Dios nos habla. Ay, no, pastora, pero vos... No, a todos Dios nos habla. Fíjese en el 11.1, dice, ¿qué tenía el pueblo? Vamos a seguir en el 2, fíjese, dice, aconteció que cuando salieron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinad y establecieron allí y se dijeron, dice, le dijo uno a uno solo. ¿Quiénes se dijeron? Rodearle al de al lado y decirle, unos a otros se dijeron. No le dije yo a uno solo, decirle, o no le dijo uno solo, le dije unos a otros. Dice, se dijeron. Y fíjese en el 6, dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen y han comenzado la obra, ¿y qué? Ahora, ¿por qué no iban a desistir? Porque eran uno, porque hablaban un lenguaje. Dice la Biblia que un reino dividido no prevalece. Acá nos está dando el secreto, que ya lo sabemos, pero a veces no le queremos oír. Porque yo con el fulano no me llevo bien. Porque a mí no me gusta cómo me trata Mengano. ¿Me entienden o no? Porque no nos gusta. Porque no nos gusta bendecir. Porque no nos gusta callar. Porque no nos gusta morir. Entonces preferimos no ser parte, pero al no ser parte, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo, dice la palabra. Y tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Póngale, tenía la iglesia entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Ay, no, pero a mí Dios me habla más. Pero yo recibo más visión porque ayuno más, pastora. Es que yo tengo años en el evangelio. Una sola lengua, un solo lenguaje, una sola palabra. Uno solo, diga conmigo uno. Un solo lenguaje. Amén.
Intercesión, diga conmigo, un solo grupo. Los músicos, digan conmigo, un solo grupo. Uno solo. Date vuelta y hazle así. Uno. La primera estrategia de la iglesia para llevar adelante una visión que le fue dada a los pastores es la palabra clave, unidad. Pero es que a mí no me gusta. Vení que te oro y repetí conmigo. Renuncio a la soberbia, nomás escucha. Soberbia, nadie hace mejor que yo, nadie sabe más que yo, nadie conoce más que yo, nadie canta mejor que yo, nadie ministra como yo. Entonces con esas cosas hay que tener cuidado, con todo aquello que quiera dañar la unidad de la iglesia. Amén. Unidad. Cuando el pueblo se une hay multiplicación de poder y de unción para llevar adelante la visión. Necesitamos unión. Cuando estamos unidos se multiplica el poder y la unción. El otro día era que hablábamos contando el testimonio de estábamos escuchando una bruja que se había sentado al lado de un hombre, de un pastor, y esta bruja le contaba al pastor. El pastor no se había dado a conocer como pastor, porque el Espíritu Santo le dijo, no le digas nada que sos pastor, porque ella te va a contar cómo se mueven los brujos en contra de la iglesia, y vos vas a escuchar cómo ellos trabajan en contra de ustedes. Y esta bruja le decía, no, porque yo soy bruja, hago esto, y a nosotros las iglesias que están divididas, que no oran, que no entramos como si nada, dice. Ahora, a las iglesias que nos cuesta entrar es a las iglesias que hacen mucho ruido en oración, en ayuno, en clamor, en búsqueda. Fíjese qué tremendo. Y después que le escuchó todas las estrategias, sigue la historia, pero después que le escuchó todas las estrategias, este pastor se dio a conocer. Pero para eso escuchó todas las estrategias de los brujos. Ahora, las brujas y los brujos, cuando entran a una iglesia donde hay multiplicación de poder y de unción a causa de la unidad que hay en la iglesia, sobre todo en la parte, en los que sirven, ministran y el cuerpo en sí, mire, es imposible. O se manifiesta y se convierte a Cristo, o se tienen que ir, porque son literalmente desenmascarados, no se lo soportan. Entonces el primer punto, la primera parte de la estrategia para llevar adelante la visión es la unidad. Y lo vamos a ver en la palabra. Hechos 16, 23 al 31. Gloria a Dios. Fíjese, 2:1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban la unidad, desata multiplicación de poder y de unción. Estar en unánimes significa que estaban en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, yendo a un mismo objetivo, en un mismo enfoque. Acá me están tirando. Eran, dice la Biblia, como un solo hombre, como una sola persona, tirando a todos al mismo lado. No había uno pensando a ver qué iba a comer, otro pensando que tenía un problema y no lo pudo solucionar. Todos estaban buscando una sola cosa. O sea, había de todo. Había obediencia, había discernimiento, todos estaban enfocados hacia un punto: esperar que descienda el Espíritu Santo, que se cumpla la promesa, ¿sí? O sea, cuando había esa clase de unidad, ahí es donde, bueno, acá están los versículos que estás dando, pero ahí es donde Dios desata. Si dos o más estuviesen de acuerdo y pidiesen una sola cosa, lo que pidiesen, pero puestos de acuerdo, dice la Biblia que Dios lo va a dar. ¿Sí? Está bueno eso. Le voy a leer, antes de pasar al que tiene Dana, que es Hechos 16, voy a leer Hechos 1:4, que dice, fíjese, y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dios le habló estando juntos. Juntos. La palabra unidad desata. La palabra unidad desata multiplicación de unción y de poder. Tremendo.
Hechos 16, 23 al 31. Fíjese qué tremendo. La unidad de Pablo y Silas no solo produjo que las cárceles sean abiertas, sino que el otro, en Juan 17, 21, fíjese lo que dice. Fíjese lo que produce la unidad. La unidad no solo produce el rompimiento de las cárceles y la apertura de las cárceles, sino que produce que el mundo cree en la salvación. ¿Mía, pastora? No, en la salvación del Mesías. La unidad tuya a tu hermano y a la iglesia produce no solo apertura de cárceles, sino que el mundo crea. Fíjese qué fuerte que es esto. Si la iglesia entendiera lo que desata la unidad, el mundo correría a la iglesia. Ni siquiera tendríamos que predicar el evangelio, ni siquiera tendríamos que orar por los que están en el mundo, porque el mundo va a creer por lo que hay en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Esto es de lo que carece la iglesia hoy. Me peleo con el hermano y subo en el Facebook. Pero fíjese qué fuerte lo que produce la unidad, mi hermano. Lo que produce la unidad al que está conmigo, al que está al lado mío, imperfecto. Sí, porque no hay ni uno, dice la Biblia, que sea perfecto. Ahora, la unidad a esa persona produce que el mundo crea. Fíjese qué importante, pero qué mezquinos que somos a la vez. Qué egoístas que somos a la vez. Porque en vez de ir a aclarar mis cuentas con mi hermano, prefiero subir o hablar de mi hermano y me olvido de lo que eso está generando en el mundo espiritual. Está generando que 10, 20, 30, una familia, 2 familias, 3 familias dejen de creer en Cristo a causa de lo que sucede en la iglesia. Ahora, ¿quién tiene Efesios 4:3? ¿De quién es la responsabilidad? Es responsabilidad de la iglesia, responsabilidad de todos, mantener la unidad, el vínculo de la paz, del amor, de la armonía. Es tu responsabilidad como nuestra. Amén. Si no sucedieron cosas en la iglesia o si no sucedieron cosas todavía en la iglesia, ¿es por qué? Porque todavía no hay un 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque para ponerme de acuerdo con el otro, yo tengo que callarme cuando quisiera matarle. Es así de simple. Porque cuando quiero ir a hablar y a defenderme, voy y hablo con él. Segunda de Crónicas 20, 18 al 22. Tremendo. Lo que produce la unidad, produce no solo la victoria en la batalla, sino que produce que ni siquiera... Dice, si usted lee la palabra, si la lea la historia completa, dice que el ejército ni siquiera fue a la guerra. Pero fíjate que en el versículo 3 del mismo capítulo dice, porque iban a recibir un ataque de unas naciones. Entonces, dice el versículo 3, él tuvo temor, el rey, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, estaban todos unidos. En una sola voz, en una sola palabra. ¿Entienden o no? Y lean la historia, que es una de las historias más apasionadas, la que más me ha impactado a mí en lo que tiene que ver con el movimiento eclesiástico, porque habla de que Josafat y el ejército, dice la historia, que ni siquiera fueron a la pelea. O sea, no se le rompió la remera, no transpiraron, no se cansaron, no nada. Se fueron hechas las planchitas, las atalayas, y volvieron hechas las planchitas como fueron. ¿Me entienden o no? ¿Por qué? Porque tenían la victoria dada por Dios, porque estaban todos juntos, unánimes. Dice Josafat, llamó ayuno, todos ayunaron. ¿Qué es lo que pasa cuando el pastor dice vamos a ayunar? Chan, venga a orar, chan. Busque de Dios, chan. ¿Me entienden o no? Entonces, la unidad
es una de las estrategias más poderosas para llevar adelante una visión. Es lo que produce nuestra victoria como iglesia, que luego se transforma en una victoria personal. Y no solo eso, si lee la historia al final, toda la historia dice que todo Judá se enriqueció a causa del botín que tomó del ejército enemigo. O sea, no solo que obtuvieron la victoria, sino que se hicieron ricos. Y termina de leer la historia y dice: y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat, escuche esto, tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Es tremenda esta historia, poderosa. Si usted y yo nos unimos para llevar adelante la estrategia, la visión que Dios le ha dado, el propósito que Dios ha depositado en Fuente de Vida, nosotros en el reino espiritual somos una bomba. Por eso el diablo todo el tiempo atenta contra esto en la iglesia. Por eso envía espíritu de susceptibilidad. Por eso nos ponemos susceptibles. Porque el infierno está todo el tiempo tratando de detener, de dividir, de generar contienda, de generar peleas, celos, división. Estoy en un grupo de WhatsApp y porque no me dije, si estoy en un grupo es porque participo del grupo, pero como no me dicen específicamente Verónica, me siento mal. Totalmente del infierno. ¿Me entienden o no? Porque el diablo está todo el tiempo tratando de generar pelea, discusión, contienda, división, hacernos sentir mal. Entonces, tratando de atacar la unidad de la iglesia, porque él tiene claro que si él pone a dos y empieza a levantar a un Chucky en la iglesia del espíritu que entendió la visión, es una bomba. ¿Me entienden o no? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de preservar la unidad del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad. Segundo, comunicación y sinceridad. Para llevar adelante la visión, parte de la estrategia es la unidad. Segundo punto es la comunicación y la sinceridad. Diga conmigo, sinceridad. Ahora, leíamos la base de lo que hoy estamos tratando, que es Génesis 11, y dice que el pueblo cuando construyó la Torre de Babel, ¿qué hacía? Hablaba un idioma. Un solo idioma. Esto habla de que ellos se comunicaban y que eran sinceros. Cuando hablamos diferentes idiomas, no nos entendemos. Ahora, el mayor problema que tiene la sociedad hoy es la falta de comunicación. Una de las carencias en la sociedad hoy es que el ser humano no se comunica. Es monosílabo. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes? ¿Te fuiste a la escuela? Sí. ¿Hiciste algo? No. ¿Te fuiste a comprar? Sí. ¿Compraste? 3. ¿Y a qué hora volvés? 10. ¿Y cómo hiciste? No sé. Llamás a alguien a la oficina y le preguntás, ¿cómo hiciste? Y más o menos. ¿Y a qué hora te vas? A las 10. ¿Y cuándo viajás? A las 5. Y ¿entienden? Creen que los pastores somos adivinos. Lo mismo pasa en las relaciones interpersonales. Creemos que el otro ya sabe lo que yo pienso y el otro cree que yo ya sé lo que él piensa. Entonces, como el otro cree que yo ya sé lo que él piensa y yo ya sé y yo creo que él sabe lo que yo pienso, no le cuento, él no me cuenta y después él hace lo que él quiere, yo hago lo que yo quiero y yo me enojo porque él no hizo lo que yo creía que él sabía que yo quería y él, ¿me entiendes? El mayor problema de los conflictos interpersonales hoy es que yo creo que él sabe que yo quiero y que él sabe que yo creo que él quiere. ¿Me entienden o no? El mayor problema.
una de las causas principales de separación y divorcio en los matrimonios hoy en día es a nivel mundial, es la falta de comunicación y sinceridad. Eso, cuando hablo de divorcio, estoy hablando de matrimonio. Ahora, una de las causas principales de enojo y de divorcio en la iglesia, con mis pastores y con mis líderes y con mis hermanos, es la falta de comunicación y sinceridad. Ahora, en los últimos 30 años aumentó un 300% la tasa de separación y divorcio. En los 80 se produjeron 114 divorcios diarios. En los 90 pasaron a ser 87 por día. Bajaron porque ya no se casaron más. O sea, se juntaron todos, ¿me entienden o no? No es que bajó, gloria a Dios, bajó la tasa. No. Se empezaron a juntar. Entre el 2001 y 2010 hubieron 172 divorcios diarios. Eso se metió en la iglesia. Porque yo soy un ser humano, usted es un ser humano, usted es un ser humano y es parte de la sociedad. Y eso se infiltró en la iglesia. Ahora, hoy es algo común en la sociedad, en las familias, en las amistades, en la iglesia, en los pastores. Estoy hablando de relacionamiento. Y de esa manera de comunicación monosílaba que tenemos con los demás, lo hemos trasladado a nuestros pastores, a nuestro relacionamiento con nuestros pastores y hermanos en Cristo, y lo hemos trasladado a nuestra intimidad con Dios. Nuestra manera de relacionarnos con las personas se ha trasladado a nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo. Se infiltró en la iglesia. Fíjese qué tremendo. Ahora, esto es sumamente importante que lo cambiemos. Es uno de los problemas y es una de las cosas que el diablo infiltró en la iglesia y que está siendo usado para obstruir que la visión que Dios ha dado llegue a término y se cumpla. Filipenses 1, 9 al 11, fíjese lo que dice en el 10. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros. Es que yo no sé qué va a pensar de mí si yo le digo lo que me pasó. Es que yo no sé qué va a pensar. ¿Me entienden o no? Tenemos tantos perjuicios que los perjuicios le ganan a la sinceridad. Y al no ser sincero, el Espíritu Santo no puede operar, no nos puede dar. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que estamos en un lugar que ya no hay changüí para mentir, para ocultar, para no decir. Ya no hay changüí, ya no hay. Entonces, estamos en un lugar en que Dios nos está demandando sinceridad. Sinceridad. ¿Para qué? Para que sean, dice, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dios nos está demandando esto a la iglesia. Hebreos 10, 19 al 22. En el 22 dice, acerquémonos ¿cómo? Con corazón sincero. Diga conmigo, sincero, sincero. Es que yo soy sincero con los que tengo intimidad, con los que tengo confianza. Justamente tiene confianza con cualquiera menos con los pastores. Tiene confianza con cualquiera del mundo, amigo, conocido de fuera, que de la iglesia. ¿Por qué es más confiable alguien de afuera? Porque eso lo escuché también, Y busca a alguien de afuera para contarle sus cosas. Sea sincero con los que están practicando la fe con usted, con los que están peleándola con usted, con los que están batallando con usted. Merece usted y el otro que seamos sinceros. El Señor nos está demandando esta sinceridad. Amén. 3, compromiso. Tomar la decisión de permanecer en la visión con todo el corazón por largo tiempo. Este largo tiempo es hasta que el Señor nos venga a buscar sin volver atrás. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar a una persona comprometida y por qué el Señor demanda compromiso. ¿Por qué el Señor demanda que no volvamos atrás? ¿Por qué es necesario que no retrocedamos? ¿Por qué es necesario esto en la vida del cristiano? Y para llevar adelante la visión que Dios nos dio. Dice Lucas 9,
57 al 62. Una persona comprometida con el Señor y con la visión que el Señor dio a la iglesia es una persona que no mira atrás, que no saca a colación cosas del pasado. ¿Me entienden? Una persona de compromiso es una persona que agarró, puso la mano en el arado y no mira para atrás, ni siquiera para tomar fuerza, mire. Porque está tan comprometido con Dios que el Espíritu Santo mismo le impulsa. Entonces ni siquiera dice, bueno, pero voy a tomar fuerza mirando para atrás y haciendo fuerza para... No, ni siquiera eso. La persona comprometida pone las manos en el arado y le mete hasta que llega. Eso es ser comprometido. Eso es ser comprometida. Con Cristo, con la visión, con el Evangelio. Apocalipsis 21, 6 al 8. Fíjese lo que dice en el 6, dice, al final del 6 dice, no, perdón, en el 7 dice, el que venciere, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y mire algo muy importante en lo que viene del versículo 8. Fíjese algo que nos debe a nosotros hacer. ¿Vio la ambulancia? Bueno, la sirena, la policía, la sirena, la ambulancia, la sirena. Bueno, el Espíritu Santo en esta noche debe transformarse en una sirena espiritual. Y fíjese esto. Fíjese que el Señor en la palabra acá en ningún momento hace distinción de homicidas, abominables y los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Dice, porque los idólatras, abominables, hechiceros irán al lago de fuego y azufre. Pero los cobardes no, van a ir a la orillita nomás. No. Están todos seguiditos. Y empieza con los cobardes. Dice, pero los cobardes e incrédulos nos pone en el mismo lugar. Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas que también están en el lugar de cobardes, y los fornicarios que también están al lado de los cobardes, y los hechiceros que son amigos de los cobardes, los idólatras y todos los mentirosos que son amigos de los hechiceros y fornicarios tendrán su parte. No hace distinción. Son todos la misma cosa, van todos al mismo lugar y están todos juntitos y en amistad. Fíjese qué tremendo que es. Es muy fuerte esto. Y esto nos debe llamar la atención porque a veces, para quietar nuestra conciencia, cuando queremos retroceder o cuando queremos descomprometernos con las cosas del Señor, decimos, pero no es para tanto. El no es para tanto tuyo, en la palabra me está diciendo que sos igual a un fornicario, idólatra y hechicero. Es tremendo esto. Que no querramos dimensionar la importancia de la palabra para que nuestra conciencia esté quietita y tranquila y poder tratar de dormir a la noche es una cosa. Pero que la palabra nos pone en el mismo lugar a todos, los pone en el mismo lugar a todos. O sea, ¿qué dice la Biblia? Que ¿quiénes van a heredar el reino? Los que vencieren, los que ponen la mano en el arado y ni siquiera para tomar fuerza miran para atrás. El cuarto y último punto para llevar adelante la visión que Dios le ha dado a la iglesia, fuente de vida, a nuestra iglesia, se llama perseverancia. Para llevar adelante una visión se requiere compromiso y perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Vamos a buscar Hechos 1, 12 y 14. Acá vamos a ver qué es y qué el Señor nos quiere enseñar, en qué cosas la iglesia debe ser perseverante. No vamos a hablar de lo que significa la palabra perseverancia, sino que vamos a ver en qué cosas el Señor quiere que perseveremos como iglesia para que la visión llegue a término. Amén. El Señor quiere que perseveremos como iglesia para que la visión
llegue a término en dos cosas, en oración y ruego. Diga conmigo, oración y ruego. Fíjese en el 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la base, en sus enseñanzas, en lo que le habían enseñado los pastores, los apóstoles, y en la comunión, ¿en qué permanecía? Y en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá tenemos 4 puntos. El Señor quiere que permanezcamos en la doctrina, en comunión unos con otros, en compartir unos con otros. En esto habla de compartían el pan unos con otros. Y 4, compartían en oraciones. Ellos perseveraban en la doctrina, en lo que les habían enseñado, en la comunión con los demás, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si estamos diciendo que en Hechos de los Apóstoles, nuestros hermanos en Cristo oraban y perseveraban en oración, en ruego, en doctrina, en comunión, en compartir y en oraciones, estamos diciendo, esto tenemos que hacer. Porque esto desata, porque esto hace que la visión llegue a término, porque esto hace que las multitudes le conozcan, porque esto desata la multiplicación del poder y de la unción de Dios. Entonces, ¿yo qué hago? Soy necio y digo, ay no, pero eso era de hecho de los apóstoles, era otra cultura, era otro tiempo. Ahora estamos en el siglo XXI. Soy necio y hago lo que quiero, o soy sabio en Cristo y digo, che, a estos les funcionó, a estos les fue bien, estos vivieron avivamiento del Espíritu Santo, hagámoslo de esta manera, porque es la manera que Dios desata, que Dios bendice, que Dios multiplica. Elíjalo como lo quiera hacer. Yo decido hacerlo de esta manera. Mire lo que está a su lado y dígale, vamos a hacerlo a la manera de Dios. Dios nos está enseñando y nos está llevando, nos está mostrando, nos está revelando cómo llevar adelante lo que Dios le ha dado a la iglesia. Dios en este lugar y en varios lugares, Dios está desatando algo tremendo. Y ahora, ¿qué es lo que Dios nos está dando? La manera que Él quiere que llevemos adelante lo que Él ya nos ha dado, nos dio. Él no es que nos va a dar, va a desatar algo tremendo. Pero Dios ya nos dio algo. Pero para llegar a lo tremendo, yo debo caminar a esta manera. No vamos a llegar a concluir la visión que Dios nos ha dado caminando a nuestra manera. No existe el zorro, ya lo dije 80 veces, 1000 veces. No existe el llanero solitario, no existe la intercesión en la guerra espiritual. Mire, el que canta sin el tecladista no es nada. El tecladista sin alguien que canta y sin el sonidista, menos. El que pastorea sin ovejas no es nada. Las ovejas sin un pastor y una guía tampoco es nada. Necesitamos la oveja del pastor, el pastor de la oveja, el que canta del que toca, el que toca del sonido, y eso necesitamos. Así se lleva adelante la visión. Simple, no hay cosas para más cosas porque Dios nos tenga que mostrar. Sí, cosas ocultas y grandes, pero la base y el fundamento para llevar la visión adelante ya nos mostró, está escrito y están hechos de los apóstoles. Ahora, fíjese en Hechos 13:43 y Santiago 1:22 son las dos últimas palabras. Pablo y Bernabé le estaban hablando a la iglesia y le estaban diciendo, perseveren. ¿Perseveren en qué? En la gracia de Dios, perseveren. Si usted sigue leyendo la historia, dice que después de esos días, los cristianos, a causa de no haber perseverado en lo que Pablo y Bernabé le dijeron que perseveren, miren lo que entró en ellos. En el 46, en el 45, miren, dice, pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo y Bernabé le hablaban al pueblo y decían: perseveren. Perseveren en la doctrina, perseveren en el ruego, perseveren en la gracia, perseveren en la oración, avancen, continúen, no se desanimen, créanle, sigan. Pablo y Bernabé están siendo usados para hablarle a la iglesia y le decía: perseveren. No bajen los brazos. ¿Qué le estaba diciendo? No bajen los brazos. No dejen de creer. Si no sucedió hoy, no te preocupes. No quiere decir que no vaya a suceder mañana, pero no te detengas. Ellos, ¿qué hicieron? No perseveraron. No sé. Capaz el Señor se equivocó. Fíjese, entraron celos. Y debatían por lo que Pablo predicaba. Y si usted lee después, sigue leyendo la historia, Pablo y Bernabé predicaron a otra gente y le dijeron: ustedes, ya está, ya les hablamos, ya les dijimos, ahora vamos a hablarles a otros. Ustedes ya conocieron, ya saben, ustedes son... Le dijimos: prevalezcan, perseveren. Y no hicieron caso, hicieron lo que quisieron. Nos vamos a otro a predicarle. Fíjese qué fuerte que es esto. Qué importante que es entender el fundamento y cuáles son las estrategias básicas para llevar adelante y para que la visión de la iglesia, que si terminamos en definitiva de ver, es que usted tenga el encuentro, es parte de la visión, pero al tener el encuentro usted con Cristo, con el Espíritu Santo y que Él le es revelado, cambia todo en usted, cambia todo en su casa, cambia todo en su familia, cambia la iglesia, cambia la sociedad, por ende. ¿Me entienden, no? O sea, son todas cosas consecuentes. Por eso, la más importante de la visión de Fuente de Vida es que usted y yo tengamos un encuentro con el Padre, porque es lo único que genera cambio. Lo han probado todo, lo han enseñado todos los pastores, los apóstoles de los últimos siglos. Se cansaron de aconsejar a la gente. El único que produce cambios es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Nos cansa, nos debilita, nos desanima, nos genera carga. Es Él el que transforma. Por eso nosotros, como pastores de Fuente de Vida y los que trabajan y están sirviendo ya, nuestra tarea no es palmearle la espalda y orarle 80 veces, sino es llevarte. ¿A dónde, pastora? A que tengas un encuentro con el Espíritu Santo.